Bueno, muy buenos días. Rápidamente quiero pedirles ya disculpa por mi español. Y realmente esta es mi segunda vez que voy a predicar en español. Entonces estoy queriendo realmente comunicar verdades de la palabra de Dios y espero que en esta mañana Dios realmente hable a su corazón. Pero cualquier cosa, si se me sale una palabra, quizás una palabra que inventé, que suena como español, traten de darme un poco de gracia porque realmente me cuesta. Mi esposa, María de los Ángeles, yo lo llamo Marian, es de Argentina. Hace 31 años que estamos casados. Tenemos 2 hijas, una de 20 años, Jalen, que está estudiando en Estados Unidos. Mi esposa y yo nos conocimos en Argentina. De ahí volvimos a Australia. Fuimos a estudiar en Estados Unidos, a donde mi hija nació, en New York, y ella está ahí otra vez estudiando. Tengo una hija de 15 años y ella se llama Amaris. Y doy gracias a Dios por mi familia. Mi esposa, y hoy conocí la coordinadora de los niños, ¿no? ¿Cómo es su nombre, pastor? Diana. Conocí a Diana, mi esposa es pastora de niños. Entonces, en Australia hoy ya es lunes. Es decir, que estamos 16 horas adelantados desde Bolivia. Y entonces, si quieren saber cómo va a ser mañana, llamen a mi esposa y le va a decir cómo fue el día de hoy para ella, que es mañana. Pero doy gracias a Dios por Bolivia. ¿Sabe qué es lo que tengo un deseo? Quiero hablar como los bolivianos. No sé por qué, pero cada vez que escucho hablar a la gente de Bolivia o están cantando, alabando al Señor, tiene un acento tan hermoso. Y no conozco muchos bolivianos en Australia. No sé si conozco ningún boliviano en Australia. Pero realmente estando acá en Bolivia, estoy viajando casi todos los meses y me quedo en Bolivia por 10, 12, 15 días por mes. Y doy gracias a Dios. Es un largo viaje. Yo llegué ayer a las 4 de la tarde, me llegó, desde que salí de mi casa hasta entrar en el hotel, era 42 horas y 15 minutos. Me parecía que no llegaba más, pero doy gracias a Dios que llegué. Bueno, en esta mañana quiero que ustedes me acompañen y abren su Biblia o su teléfono si tienen un app que que muestra la palabra de Dios. Y quiero que abren su Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 36. Marcos 14, 22 al 36. Este va a ser nuestro enfoque en esta mañana, porque hoy día quiero hablarles a ustedes en cuanto a la cruz. En cuanto a la cruz. Y creo que está el primer diapositivo, va a aparecer, la cruz. Donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. En la cruz de Calvario. Y hace poco yo estuve en Nueva York con mi hija, la dejé ahí en la facultad y fuimos a un museo y me contó de un artista que me pareció fabuloso. Mi pastor también me contó de este artista. Y este artista se llama Michael Murphy y él lo que hace es crea esculturas que cambian según el ángulo desde el que se mire. Por ejemplo, él una vez hizo una bandera en su arte de la bandera de Estados Unidos, ¿ok? Pero si vos mirás la bandera en un ángulo, se ve muy interesante la bandera. Pero al caminar y ves de otro ángulo, aparece la signa, the sign, así se dice, the sign, la signa del dólar. Y entonces te vas otra vez y miras de adelante, está la bandera de Estados Unidos. Es increíble este artista, en la forma que él se expresa. Aquí miren un video que quiero mostrarles en cuanto a este artista Michael Murphy.
welcome to the stage, Lionel Messi. 17 years old, this is the start of something very special, mark my words. Oh, that's brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! The stadium applauds the 19-year-old. That is world class. The Champions League title is theirs. Could he be the greatest number 10 of all time? Can he go all the way? What a run! He's beaten everyone from the halfway line. Messi hat-trick sends them to the World Cup. Sensational! What a way to make it 600 goals. Unbelievable. Thank you for 15 years of greatness. Esto todavía no terminó. Es interesante, ¿no? El arte y cómo uno puede expresarlo. Y vos ves algo así y lo ves de diferentes ángulos. Y entonces en esta mañana lo que quiero hacer con ustedes y les quiero invitar para que vean la cruz de Cristo donde Él murió por nosotros, pero quiero que lo veamos en otro ángulo en esta mañana. ¿Ok? Entonces quiero que vayan conmigo a entender un poco más en cuanto a la mente de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pensando Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él murió en la cruz de Calvario? Es un gran evento, pero vamos, este evento de donde Cristo Jesús murió en la cruz, pero mirándolo desde diferentes ángulos, muestra algo nuevo. Y quizás en esta mañana vas a recibir algo nuevo de Dios a través del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Cuando sigues mirando algo desde un ángulo, puedes pisar por alto cómo se ve en otro ángulo. Puedes echar de menos una perspectiva diferente. Esto es lo que estamos haciendo con la cruz. Esto es lo que estamos haciendo con la cruz del Calvario. Es un solo evento, un acontecimiento, junto a la resurrección de Jesús que da forma a la vida cristiana. Es decir, sin la resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no tendremos nosotros hoy día lo que decimos tener la vida cristiana. Es una sola escultura, la cruz. Es una sola persona, Jesús. Es una cruz. Y hace más de 2000 años, y mirándolo en esta mañana, diferentes ángulos, un evento muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Pero no solamente Jesús murió por nuestros pecados. A veces nos quedamos ahí y la grandeza de eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La maravillosa amor de Dios ha enviado a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Pero no solamente Jesús murió por nuestros pecados, hay muchas maneras en que podemos examinar lo que pasó el momento que Jesús murió en esa cruz. Y vamos a analizar esto en esta mañana con un poco tiempo que nos da esta mañana. Y tienen que ver otra vez, yo estoy leyendo mucho de mi mensaje porque es la forma que tengo que predicar, porque en mi mente está en inglés y tengo que decirlo en español. Entonces, gracias por su paciencia. ¿Qué pensó Jesús que significaba su muerte? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Qué pensó Jesús al morir en la cruz en ese día? Hoy lo miramos desde la perspectiva de la persona que fue a la cruz. ¿Qué pensó Jesús que estaba sucediendo en la cruz? 3 eventos vamos a ver en esta mañana. 3 eventos distintos en el periodo previo a su muerte, que no muestran lo que quizás Jesús estaba pensando. Porque obviamente no podemos entrar en la mente de Jesús, pero quizás podemos verlo de diferentes ángulos.
cuando compartió la última cena, es el primer punto, la última cena con sus discípulos. También vamos a ver su tiempo en el huerto, en el jardín de Getsemaní. ¿Está bien dicho? Y momentos antes que Él murió y gritó esas palabras que bien sabemos, que está todo terminado. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Ese grito, ese llanto. Y vamos a ver esas tres cosas. La última cena está relacionado con lo que es la Pascua, ¿no? La Pascua. Jesús vio su muerte como algo relacionado con la Pascua. Y miren conmigo en Marcos capítulo 14, si tienen ahí su Biblia, miren lo que dice la palabra de Dios en versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomadlo, esto es mi cuerpo. Versículo 23 dice así, entonces tomó una copa y después de dar gracias, se lo dio. Y todos bebieron de ella. Versículo 24. Dijo Jesús, esta es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos. Y le dijo ahí en versículo 25, de cierto os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con el reino de Dios. ¿Qué harías para tu última cena? Yo estoy viendo un programa, no sé si, acá hay Netflix. ¿Se puede decir Netflix en la iglesia? No sé. Estoy viendo un programa de los años 90 o 2000. Se llama Prison Break. No sé, ¿conocen? Ok, Prison Break. Y hay uno de los actores, the character, que lo están por tomar su vida, ¿viste? La execution. Ejecutar. Y entonces viene el guardia del prisión y le pregunta a este hombre, dice, ¿qué es lo que quieres comer para tu última cena? Y al principio él no quería comer nada porque estaba muy triste. Y entonces lo que pasó es que dijo, pero tenés que comer algo que te va a traer una memoria buena. Y él pensó en ese momento en su hijo. Y él quería, y tiene que ayudarme, pastor, blueberry pancakes. Eso, panqueques de blueberry. Eso. Y, ¿cómo es la palabra? Arándanos. Arándalos. Ok, voy a tener que anotar eso. Y él comienza a disfrutar su última cena. Una comida con significado para él. Le recordó de un buen recuerdo de su hijo. Y lo mismo para Jesús. Se reúne para comer cuando el pueblo judío se reúne para recordar la Pascua. Y se reúne con sus amigos, sus discípulos. Y si eres nuevo en la iglesia, déjeme explicar lo que esto significa. El evento de la Pascua está registrada en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y si se recuerda la historia del pueblo de Dios, fue salvado de la esclavitud de los egipcios. Dios envía un montón de plagas, dice la palabra de Dios. Envía un montón de plagas. Y la última es enviar el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos. La única forma de que esto pasara, la única forma que el ángel pasara la casa era sacrificar, lo que dice la Biblia, un cordero, un cordero, y pintar el marco de la puerta con la sangre de este cordero inocente. Entonces, en esa casa sería pasado por alto este ángel de la muerte. Y las personas en esa casa serán salvas o salvos. Jesús habla de su muerte como un sacrificio. Lo ve en un lenguaje que la gente alrededor de él, sus discípulos, conocen.
Su sangre será derramado para muchos. Y Él vino, y esto es un gran significado, simboliza algo muy grande. Es decir, que Jesús, Él fue el sacrificio. Y a través de Jesús, nosotros somos salvos. Por medio del sacrificio en la cruz, a donde la misericordia y la justicia de Dios se encuentran. Y por medio de su sangre derramado en la cruz, mis pecados, tus pecados han sido perdonados. Y por medio de la resurrección de Cristo somos nacidos de nuevo con esperanza, como dice el apóstol Pablo en 1 Pedro. Qué gran símbolo la Pascua para los discípulos de Jesús, escuchando esto y esta oración del Señor Jesús. Y iban a tomar una copa, iban a comer un pan, y el Señor dijo que esto es mi sangre que va a ser derramado. Este pan simboliza mi cuerpo que va a ser roto. Jesús sabe que su muerte será un sacrificio. Él sabía. Pero de la misma manera que escapar de la Pascua no era un invento pasivo, sino que requería un acto de fe. Requería un acto de fe en la esparcimiento de la sangre sobre los postes de madera de la puerta. Lo mismo cierto con nosotros, hermanos y hermanas, y querido amigo, en esta mañana. Lo mismo es para nosotros. Si queremos que la ira de Dios, the wrath of God, la ira de Dios pase por encima de nosotros, necesitamos confiar. Necesitamos confiar en la palabra, creo que es propagación, en el hecho de la sangre de Jesús sobre una cruz de madera. Y por eso se nos invita a participar en la muerte de Jesús. Se nos invita a participar en la muerte de Jesús cuando comemos y bebemos juntos y cuando celebramos esa santa cena. Qué hermoso recuerdo tenemos que el Señor Jesús nos dejó. Son una demostración de fe, que creemos que Jesús fue como sacrificio y que lo recibamos como nuestro Salvador y nuestro Rey. Cuando celebramos la cena del Señor, es una comida de recuerdo. Recordamos la muerte de Jesús, pero es más que eso, es espiritualmente significado. Es una expresión concreta de nuestra fe como cristianos. Una señal de que Jesús ha ganado. Jesús ha ganado. Tenemos la victoria por lo que hizo Jesús en la cruz. No solo para aquellos de nosotros que aún no son cristianos, pero a los poderes de las tinieblas, a Satanás, a las puertas del infierno. Es una señal que Jesús ha ganado. Las puertas del infierno, el mal ha sido conquistado, el pecado, la muerte y Satanás están sobre aviso. Se acabó el juego. Game over, como decimos en inglés. Jesús es Rey. Toda rodilla se doblaré ante Él. La segunda cosa, la agonía en el huerto, beber la copa de la ira de Dios. Jesús vio su muerte como beber la copa de la ira de Dios. Hay que pensar esto. Hay que seguir leyendo de Marcos capítulo 14. Miren lo que dice versículo 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Siéntense aquí mientras yo oro.
Él dijo eso. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentirse profundamente, dice la palabra de Dios, angustiado y ¿qué? Turbado, gracias. Y él dice, mi alma está abrumada por la tristeza hasta la muerte. Y le dijo, quédense aquí y oren. Quédense aquí y vigila en la palabra. La escena está en el jardín. Faltan horas para que Jesús sea arrestado. Jesús quiere que sus discípulos permanezcan despiertos con Él, porque Él sabe lo que viene. Él sabe lo que viene. Y de nuevo viene a la Pascua, ¿no? Porque mira lo que dice en el próximo aquí en la diapositiva. Dice aquí en Éxodo 12:42. Porque el Señor, me encanta este versículo, no me di cuenta hasta que lo leí bien. Dice ahí, veló. Miren lo que dice aquí. El Señor veló esa noche para sacarlos de Egipto. En esta noche todos los israelitas velarán para honrar al Señor por las generaciones venideras. En este versículo, ¿se acuerdan que el Señor estuvo vigilando a los israelitas durante la noche para sacarlos de Egipto a salvo? ¡Qué increíble! Por eso, los israelitas hasta hoy día toman este tiempo de celebrar la Pascua, algo muy importante, porque la palabra de Dios les dice, no se olviden lo que Dios ha hecho, a rescatarlos de Egipto, de esclavitud. El Señor vigiló para sacarlos de Egipto, para ganar la salvación para ellos. Jesús ahora, el Señor Jesús, se queda despierto toda la noche. Y se queda despierto y ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo? Está orando. Reza, orando. Y este es el contexto que podemos, la palabra acá tengo vislumbrar. ¿Está bien dicho? Sí, la mente de Jesús acerca de su muerte inminente. Aquí podemos ver algo de la mente de Jesús. Jesús no quería ser salvado de la muerte, sino de beber la copa. Versículo 35 al 36 dice así: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que él pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tu voluntad que sea. Pero ¿qué significa esto? Tenemos que ir otra vez al Antiguo Testamento. Me encanta esto, para ver algo de lo que está pasando aquí. ¿Ok? Quédense conmigo. La copa del Antiguo Testamento. Podremos ir a muchos pasajes en la Biblia para hablar en cuanto a esto, pero me pareció un pasaje muy interesante. Les quiero compartir. Miren lo que dice en Jeremías, aquí va a aparecer. 25, 15 al 17. Miren lo que dice. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma, este es un profeta, ¿ok? Que Dios le dijo a él, toma de mi mano esta copa de vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envié. Cuando ellos la beban, se temblarán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Tome de la mano del Señor la copa y se le di a beber a todas las naciones a los cuales el Señor me envió. Interesante lo que está pasando acá. La copa es una imagen de la ira de Dios.
Da esa imagen de la ira de Dios. Una mezcla, puedo decirlo así, tóxica del pecado y de la culpa de toda la humanidad. Ahí está la copa de la ira de Dios. Todo el peso de la santa ira de Dios concentrado en esta bebida amarga. Ahí está. ¿Qué cosa para entender de la ira de Dios? No es de extrañar que Jesús se retire cuando se llevó a los labios. ¿Se acuerdan ese momento? No era algo lindo en la cruz cuando lo trajeron eso. Todo el pecado. No es extrañar que se nos diga que Jesús está profundamente angustiado y turbado. Hay aprensión y terror por la prueba que está a punto de alcanzarlo. Pero ¿qué es importante entender, hermano? La voluntad del Señor, la voluntad de Dios sigue o permanece intacta. Intacta. Dice el Señor, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, sea tu voluntad. Jesús se siente atraído en diferentes direcciones. Es una batalla. Noten que Jesús en su oración aquí no pone condiciones a Dios. Él no pone condiciones a Dios. No es si me quitas esta copa, entonces ahí haré tu voluntad. No hay amenaza de desobediencia. ¿Está bien dicho? Del parte del Señor Jesús. Oh, hermanos, hay mucho para entender lo que está pasando en la cruz, donde la misericordia y el amor y justicia de Dios se encuentran. La batalla se ganó en la cruz. ¿Por qué? Porque la batalla se ganó en el jardín. A partir de ahí fue lo más valiente que hizo en su vida. A partir de ahí, para Jesús significaba pasar por el arresto, el juicio y la cruz y toda la vergüenza que vendría después. A partir de ahí significaba tragar el contigo de la copa de la ira de Dios, de tener todo el peso, hermanos, piensen en esto, todo el peso de la pecaminosidad, todo, the sin of the world, el pecado de todo el mundo y la culpa humana cayendo sobre la persona de Jesús en ese momento. Y la tercera cosa que vamos a ver acá es el grito de abandono, el llanto. Jesús vio su muerte como un abandono de Dios, hermanos. Hay que saber esto. La palabra de Dios dice que al mediodía, Marcos 15, 33 y 34, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta que las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Jesús gritó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos cuenta cómo fue para Él en esa cruz. El Señor Jesús está diciendo estas palabras. ¿Por qué? Porque en ese momento tu pecado y mi pecado fue puesto en la persona de Jesús. Y el rostro del Padre no pudo ver a su Hijo por los pecados de toda la humanidad que Él llevó en ese momento. ¿Qué significa el grito? El grito viene, las palabras del Señor viene del Salmo 22, del Antiguo Testamento.
Normalmente cuando citan una frase del Salmo, hay que saber el contexto, qué es lo que está pasando en este Salmo. Es un Salmo muy lindo para leer. Les animo para que lo lean hoy día antes de dormir esta noche. Lean el Salmo 22. Es un salmo y es una oración humilde del rey David. Cruda y con lo que se puede relacionar hoy en día. Es como si el rey David le está diciendo, Dios, óyeme Dios, ¿dónde estás? Este mundo, como dijo el pastor, está doloroso. Y mi experiencia de ellos se siente como si me hubieras abandonado, Dios. Esto es lo que está diciendo el rey David en Salmo 22. Pero sin embargo, el Salmo también habla de ¿qué? De la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel, como hemos cantado, para salvarnos de nuestros pecados, de rescatarnos. Tanto es así que dice que Él alabará, creo que dice, el nombre de Dios hasta el final. Qué hermoso salmo, qué hermoso para ver esto. Y en los labios del rey David se puede encontrar algún sentido aquí. Pero en los labios del rey, de nuestro Señor Jesús, es diferente. Porque es un llanto personal. No es un grito de toda la humanidad. No dice por qué abandonó a la humanidad, sino más bien yo. Esto era personal para Jesús. Esto era de Él. Dios, ¿por qué me ha abandonado? No es una declaración de incredulidad de nuestro Señor. Jesús era un completo extraño a la incredulidad. Jesús no era un ateo por este momento diciendo, ahora Dios no existe. No era el hecho de que Jesús dudará la bondad de Dios. Recuerda que el Salmo 22 termina con una nota de confianza, de esperanza. ¿Qué significa Dios? ¿Qué pasa acá con Dios, con su Hijo? ¿Nunca se puso a pensar del Padre? Esto no puede ser cierto. 2 veces el Padre nos dice cuánto está, la palabra es complacido con su Hijo. Tampoco podemos permitir ni por un solo momento que el Padre estuviese enojado con su Hijo, porque no es eso. O lo miraban como indigno de su amor, o lo consideraba como alguien a quien no podría sonreír. Sin embargo, la afirmación suena cierta. Estaba desamparado. Sin embargo, Jesús nunca perdió su pureza, su santidad, su carácter perfecto. No estaba siendo desobediente el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿De quién se enojó Dios? ¿De quién? Se hacen esa pregunta. ¿De quién? Conmigo. Con usted. Con nosotros. Hay un profundo dolor de abandono, porque nadie aquí conocía la presencia como Jesús conocía la presencia de Dios. Hay una canción, yo lo pregunté a los muchachos, no sé si conocen inglés, es una canción, How Deep the Father's Love for Us. Cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Me encanta esta canción en inglés. En español es así, el coro dice, qué gran dolor cargó mi rey. El Padre le abandonó. Herido en una cruz, murió para darnos vida eterna.
Cuán profundo es el amor de Dios. Cuán profundo es el amor de Dios, hermanos y hermanas, querido amigos, personas que nos visitan. Jesús en realidad fue abandonado y nos ayuda en nuestros momentos. ¿Por qué? Porque el grito de muchos aquí, ¿cuántos de nosotros hemos, con un gran llanto, pidiendo a Dios que nos rescate? Nos ayuda en nuestros momentos no solamente porque es un grito, un llanto de muchos de aquí, es de muchos que no están aquí. Hay personas que no conocen el amor de Dios, de aquellos que deseamos que estén aquí para escuchar de este mensaje del amor de Dios y no están. Clamo a ti, Señor, Dios, pero no encuentro. Muchas veces descanso, dicen la gente que no conoce. Y cuando gritamos así, es un consuelo de ¿qué? De mirar a Jesús, de mirar la cruz, a donde Cristo Jesús murió por nosotros. Es un consuelo mirar a Jesús. Y para terminar, hermanos, yo sé que he pasado un poco de tiempo, pero es importante que le deje pensando en estas cosas. Hay algo peor que sentirse, no hay nada peor que sentirse abandonado por Dios. Jesús pasó por ese abandonado, una separación entre el Padre Celestial y el Hijo. Era el Padre que apartaba su rostro a su Hijo. Experimentó todo lo que será el infierno, es decir, la ausencia de Dios. Sin embargo, era este acto el que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. ¿Por qué te sentarías aquí hoy? Y quizás algunos de ustedes no están interesados. Los imploro que hoy día se reconcilien con Dios. Ahora mismo, Él ha bebido la copa destinada a ti y a mí. Él ha experimentado la ira justa del Padre en tu nombre. En mi nombre, su sangre se derramó, su cuerpo destrozado por ti y por mí. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos y hermanas y amigos? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros salgamos de aquí entendiendo? Cuando vemos la cruz desde la perspectiva de Jesús, pone de relieve algo sobre nosotros mismos que todos debemos enfrentar, toditos, que somos pecadores. Y son tres cosas: la gravedad de nuestro pecado. Cuando vemos la cruz de la perspectiva de Jesús, vemos que somos pecadores, cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos escapar de esta realidad, que somos pecadores. Pero también el pecado es grave. Es grave. La idea del pecado, tenemos que despedir. Bueno, esta cosa, esta forma de pensar que pecado no es muy grande. Pecar no es algo malo. Tenemos que entender que es algo grave, hermanos y hermanas y amigos. Es un acto de traición al Dios Santo, al Rey de este mundo. Es un acto de rebelión contra nuestro Creador Dios. Nos hace impuro ante un Dios justo y santo.
El pecado invade todos los aspectos de nuestras vidas. No nacemos buenos. Somos pecadores, no somos una mezcla de bueno y de malo. Somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús, que no seamos nosotros porque de la gravedad de este pecado. Necesitamos un Salvador. Somos pecadores, pero también el amor de Dios es enorme. La segunda cosa que vemos que la enormidad del amor de Dios. Qué enorme es el amor de Dios, hermanos, amigos, personas hoy en día. No quiero, suena locura lo que voy a decir, pero póngase en los zapatos de Dios por un momento. ¿Seguirías amando a alguien si te trataría así? Si alguien se rebela con ustedes, si alguien no es justo contigo, igual amarás a esa persona. Dios lo ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pienso en esto. Habría estado bien que Dios nos abandonara, pero no lo hizo. Él nos amó. No lo hizo. Entonces, hermano, a través de esto podemos decir, sí somos pecadores por el amor de Cristo, pero somos libres y hemos encontrado paz. Paz eterna. Y yo quiero dejarles este pensamiento: la salvación es un regalo gratis. Es un regalo gratis. Efesios dice la palabra de Dios en 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Qué gran amor que tuvo Dios por nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos. El amor de Dios y por gracia somos salvos. La salvación es un regalo gratis. Jesús vio su sacrificio como suficiente para pagar la deuda de vida. Él compró la salvación por nosotros. No necesitas expiar tus propios pecados. No importa cuán atroz sea, no importa lo mal que te sientas, no tienes que castigarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tomó tus pecados. Lo hizo por amor. Y al pie de la cruz, ahí vemos la verdadera humildad. Antes de Él podemos venir. Entonces, queridos amigos, Dios está lleno de amor, lento para la ira y lleno de ¿qué? De compasión. Él perdona a todos los que humildemente se arrepienten y confían en su Hijo como Salvador. Por tanto, ahora no hay condenación para aquellos los que están unidos en Cristo Jesús. Cuán grande es nuestro Dios. Con toda la tierra
se regocije en ello. Él es el nombre por encima de todos los nombres y es digno de toda alabanza. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo, muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.